En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un Amén. abrazo a todos en el Fiat Divino. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar un tema que nos afecta a todos, que son los pensamientos, las reflexiones personales. Jesús le dice a Luisa lo siguiente, le dice que si ella no saca, no aparta ese mundo que le rodea de pensamientos, de imaginaciones, él no va a poder entrar libremente a obrar en ella. Y también le dice que ese murmullo continuo en su mente lo que hace o lo que impide es que podemos escuchar mejor su voz. Bueno, pues hoy vamos a hablar de esas reflexiones personales, de lo que Jesús nos va diciendo, de el pensar en sí mismo y de cómo nosotros podemos avanzar y crecer en esta vida divina. Bueno, pues para eso nos acompaña nuestra querida hermana Guille. Guille, bienvenida. Ay, gracias, gracias. Pues sí, aquí A ti, estamos. a ti por estar conmigo. Tú allá en México, yo aquí en España. Con la tecnología estamos juntitas las dos, ¿no? Ay, sí, es maravilloso, sí. Bueno, pues ya sabemos, ¿verdad? Lo que Jesús va hablando en los libros del cielo, ¿no? Que dice que el pensar en sí mismo nos empequeñece, nos empobrece, forma vacíos de amor, nos llena de oscuridad, ¿no? Entonces, Guille, aquí estamos para escucharte cuando tú quieras. Así que adelante. Ay, gracias. Pues sí, para compartir, ¿verdad? Las luces que Jesús nos va dando a cada uno. Fíjate que esta, este tema, esta recomendación de Jesús, yo desde que empecé a leer los libros me hacía como mucho ruidito, como que no comprendía muy bien, pero conforme vas leyendo, eh, pues toda la obra, ¿verdad? Se te va iluminando todo y, y yo decía, pues, ¿cómo no reflexionar? Tienes que reflexionar de ti, de cómo has vivido y, y que no te dabas cuenta que Jesús lo que quería era pues hacer un intercambio de vida contigo, en fin, esas son reflexiones, ¿no? Y yo observaba que cada lectura de Luisa, pues empezaba con una, yo le llamaba reflexión, pero después me fui dando cuenta cuando Jesús dice, también en el volumen 11, le dice a Luisa, para que no te mires a ti misma, porque cuando te miras a ti misma te sales de donde ya yo te tengo dentro, ¿no? De mi voluntad. Y le recomienda a Luisa que lo refiera todo a él. Dice, si tienes hambre, más bien dirás, es Jesús que quiere comer, es Jesús que quiere trabajar, incluso es Jesús que quiere divertirse. Entonces a mí ya me fue como cayendo el 20 un poquito ahí, de que las reflexiones personales son las que excluyen a Jesús. ¿No? Ahora sí que de tus pensamientos, en tus reflexiones, pues en tu vida. Y dice Jesús que si nos miramos a nosotros mismos, pues Él no puede obrar. Porque también el estar pensando tanto en uno, como comentábamos, ¿verdad? Las preocupaciones naturales de la vida que todo el mundo tenemos, pues realmente nos estamos centrando en nosotros, en lo que estamos sintiendo, en lo que nos está afectando, y nos olvidamos, aquí se me viene un poquito lo de Adán, ¿no? Nos olvidamos de que Dios nos ama, que Jesús nos ama, que podemos estar confiando en Él, que todo, absolutamente todo lo que vivimos, Carlina, a mí me hace como aterrizar en el tema del tercer día. El tercer día que nos toca pronunciar a cada uno de nosotros, el tercer día que es, pues hágase tu voluntad como en el cielo, aquí en la tierra, y entendiendo que el cielo es Jesús y la tierra nosotros. Entonces, si ya conociendo el don, conociendo esta vida que Jesús nos quiere dar a cambio de la nuestra, pues tenemos que ir abriéndonos a la luz, a la claridad de que Él quiere que repitamos.
lo que Él vivió, ¿no? Todo lo que Él hizo, porque todo lo que Él hizo es perfecto, es la única vida perfecta que se ha vivido en la historia humana, pues es la de Jesús. Y entonces ahora con el don que nos está dando de su vida, de Él mismo, de su voluntad, pues tenemos todo lo que necesitamos para lograr ese intercambio de vida. Entonces, pero también tenemos mucho que se nos tiene que purificar, mucho, ¿sí? Entonces, bueno, eso también lo reconocemos. Nos está dando el don, somos criaturas, vivimos la creación como vida, la redención también como vida. Nos falta vivir la santificación como vida. Pero dice Jesús que antes de darnos esa vida de Él divina, pues tenemos que ser purificados. Entonces, pues me recuerdo en una carta, Luisa dice que deberíamos tener todos los que Dios nos ha llamado a vivir esto, ese tercer día en la punta de la lengua, constantemente, ¿sí? Y eso también pues te hace pensar, profundizar, ¿por qué? ¿Para qué? Pues porque toda nuestra vida es una purificación constante y ese es un bien, un amor grandísimo, una magnanimidad de Dios para nosotros, porque no podemos tener el don de su vida si no estamos purificados. Entonces, todas esas cositas que se nos van presentando a lo largo de nuestra vida, todo es, bueno, yo lo pienso así, como materia para que Jesús me esté purificando, ¿sí? Y todo lo que se me presente, cosas buenas, fiat, cosas no tan buenas, fiat, pero entender el fiat completo, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, ¿sí? Y si se trata de repetir la vida de Jesús, pues Él toda su vida se la pasó rehaciendo nuestros actos, redimiéndonos, rescatándonos, y en ese sufrimiento de estarnos abrazando todo y a todos, es decir, con todas nuestras miserias, pues Él nos iba reparando. Curiosamente, en mi libro de la pasión personal que tengo para lectura diaria, he estado subrayando todas las veces que él habla, reparar, 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 y se llenan todas las páginas, ¿no? Entonces, pues yo voy entendiendo que todas las penas que se me van presentando en mi vida, en mi realidad, pues son para reparar. No son para que yo me mire a mí, para que yo me duela de mí, para que yo incluso sienta lástima y ay, cuánto me ha tocado, ¿por qué? No, 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 es para, como platicábamos, para ver a Jesús, compadecerlo a Él. Esto a mí me costó tiempo y trabajo entenderlo. Y le agradezco tantísimo a Dios que pues me haya ido dando claridad de que yo ahora, como te repetía, te decía, perdón, yo siento que yo, al ser criatura, estoy viviendo la obra de la creación en mí, en lo que soy y tengo, ¿no? La redención también la tengo como vida, porque conozco, amo a Jesús y frecuento los sacramentos y etcétera, todo, ¿no? Le creo. Y, y esta tercera obra, por supuesto, también la tengo que tener como vida. Y el tenerla como vida, así como el respiro para saber que estoy viviendo esa obra en mí, pues es ese tercer día. Con eso me doy cuenta si estoy viviendo, si estoy respirando en esa vida o estoy todavía, no quiero decir retrasándome,
porque luego hay personas que hacen comentarios que creo yo que no son correctos, de que si rezas el rosario o esto, lo otro, lo que sea, luego te dicen, ah, ya te regresaste a redención. O sea, eso no es correcto. Dios nos está dando la oportunidad ahora, aquí y ahora, de hacer vida las tres obras de Dios. Y es conforme, o sea, tu ritmo de disposición, de entendimiento también, pero sobre todo de disposición que te vas adentrando, ¿no? Le vas creyendo a Jesús, vas confiando en Él, porque pues vas viendo en las lecturas del cielo, pues entretejidas, ¿verdad? Con la Biblia, con toda la revelación pública, pues vas entendiendo la realidad que Dios quiere que vivas. Para mí, el haber nacido en la historia después de Luisa, uy, me ayuda un montón, un montón. Y eso es lo que más me ratifica, ¿verdad? Perdón, ¿ibas a decir algo? No, no, que te iba a decir precisamente eso, que es como lo dice el Señor, ¿verdad? El don de la divina voluntad es un regalo Así, para la generación de este tiempo, ¿no? Sí, sí, sí que es verdad que en la medida que vamos leyendo, porque eso lo explica todo en los libros de cielo, sí, no deja ningún vacío que digamos, ah, pero es que esto así es, no estamos, todo lo va explicando. ¿Qué pasa? Que quizás nosotros, pues, obviamente vamos a ir asimilando, como tú decías, ¿no? De acuerdo a la disposición que tengamos. Pero hay un momento que Jesús le dice a Luisa lo siguiente, le dice, mientras tú tengas los ojos abiertos, ¿no? Pensando en esto, en aquello, en tal preocupación, yo no voy a poder obrar, ¿verdad? Como tú decías, libremente en ti. Y le dice algo que nosotros, si de verdad comprendiéramos esas palabras, nos diéramos cuenta de que no hay nada de qué preocuparnos. Él le dice a Luisa, todo, todo lo permito yo, o por medio de las criaturas, o por medio del sí, demonio, o yo mismo, todo lo permito yo. así Y es. sabiendo eso, pues tenemos que ser como niños pequeños, ¿no? Abandonados en sus Claro, brazos y confiando en Él, en todo. claro, claro. Y faltaría completar a tu frase, bueno, a la de Jesús que acabas de mencionar, este, sea que te venga de las criaturas de los demonios, todo lo aprovecho yo para traerte al estado de vida que te quiero. Entonces, pues ese es el premio, ¿no? La recompensa. El estado de vida que nos quiere, pues es divinizarnos, porque Él dice, el fruto completo de mi redención es que el hombre se ha divinizado. Entonces, en lo que estábamos comentando hace ratito, ¿no? Todo lo que nos preocupa, nos agobia, ay, pues nos mortifica, nos estresa y a veces hasta nos paraliza. Si tenemos presente eso que dice Jesús, abandónate en mis brazos como si estuvieras muerta, porque todo lo permito yo, uy, pues nos cambia la vida. Lo que pasa es que de repente, eh, yo sé que solo el enemigo hace lo que Dios le permite, ¿no? Definitivamente, pero como dice Luisa en una de sus cartas, y Jesús mismo, me parece en el volumen 16 dice que al demonio, que Dios lo reprenda, no le importa que hagas grandes obras, incluso milagros, que te confieses, que comulgues, que reces tu penitencia. Eso no le importa a él. Lo que le importa es que no vivas en la divina voluntad. Y entonces ya teniendo ese conocimiento, mira, de repente nos apaga la velita, así sopla tan fuerte con algún problemilla que se apaga la velita, pero enseguida habrá quien nos la vuelva a prender si recurrimos a un hermano, a una hermana que esté viviendo lo mismo que yo.
porque también si yo recurro a alguien que está en el mundo, pues me va a sacar todavía más. En cambio, si tenemos esos agobios que Dios nos permite, incluso Jesús dice que a veces permite hasta la culpa en la criatura, pues para que nos acerquemos más a Él, para estrecharnos más a Él, pues Dios proveerá de que se nos vuelva a prender la velita. Y pues no sé, leyendo una lectura del libro del cielo, etcétera, o alguien que esté cerca de nosotros, pues estar atentos a eso, ¿no? Estar, como dice Jesús, con un ojo mirándome a mí, con otro lo que haces. Entonces, esas, ese tema de las reflexiones personales, las preocupaciones, pues fíjate que qué buenísima idea te dio Jesús, te inspiró Jesús para que se tratara aquí. A mí me sirve mucho porque yo, pues realmente muchito tiempo de recién que empecé a conocer esto, como no entendía esta recomendación de Jesús, pues no la ponía en práctica, ¿no? Y, y pues como te digo, conforme vas leyendo, se te va aclarando y ahora veo lo importantísimo que es, lo importantísimo, eso de abandonarnos en sus brazos como si estuviéramos muertos, pues es confiar plenamente en Jesús, porque además en esa frase que dice Jesús, pues está importantísimo algo. Nos pide que nos abandonemos en sus brazos. Lo que pasa es que todos estamos aprendiendo, ¿verdad? A vivir Claro, esta vida claro. divina. Y hay un punto donde quizás decimos, bueno, ¿hasta dónde puedo yo tener estos pensamientos o estas reflexiones, ¿no? Porque Jesús, hay una lectura del volumen 11 donde Jesús, que seguro te acuerdas, dice que él, pues, él iba con sus discípulos y que si tenía que averiguar dónde iban a desayunar, Ah, cosas sí, sí, ¿cómo cotidianas. no? ¿Cómo no? Exactamente. Entonces, ¿a Los actos dónde? de historia. Ujú. Exacto. ¿A dónde termina eso que tenemos que hacer cotidianamente, de, bueno, eh, ir al médico, cómo voy a pagar esto, y hasta dónde es ese pensamiento, y luego entramos en caer en las reflexiones, en caer en hasta el pensamiento de uno mismo, ¿no? Que muchas veces nosotros, y yo creo que a todos nos ha pasado, sobre todo el principio, que pensamos y decimos, ah, yo no valgo para esto, y yo mira que de verdad que hoy he estado con mucha paz y de repente me he molestado con tal persona y le he dicho cosas que no tenía que decirle, yo no sirvo para la divina voluntad, y caemos otra vez en ese pensamiento de Así uno es, mismo. Entonces, así es. ¿cuál sería el punto de decir hasta aquí? Porque si paso de aquí, pues caigo en esas reflexiones, en esos pensamientos, ¿no? Exacto, porque fíjate, ese punto es muy interesante. Estamos viviendo en el mundo, ¿sí? Estamos viviendo en el mundo, no estamos de alguna manera como la querida Luisa, pues que estaba en su habitación, entre comillas, ¿verdad? Nosotros tenemos que lidiar con muchas cosas afuera. Y por ejemplo, eso de ir al médico, tomar la medicina, ¿cómo le hago? En qué punto me abandono? ¿En qué punto tengo que hacer yo algo? Etcétera. Pues también yo creo, ¿verdad? Por lo que he leído, que ahí es donde, pues donde debemos de poner en primerísimo lugar la voluntad de Dios, en lo que yo creo mucho, en eso de mi tercer fiel, lo que me toca a mí hacer, repetir de lo que hizo Jesús. Y, por ejemplo, en el Evangelio, bueno, a lo mejor me desvío tantito de la pregunta, pero tú me aterrizas. Cuando Jesús dice, ustedes creen que yo vine a hacer mis obras, se equivocan. Es mi Padre morando en mí quien hace sus obras en mí. Para mí es
el ejemplo que él se ponía a él como verdadero hombre, de decir, no, yo me abandoné en los brazos de mi padre. Y no se bajó jamás, se abandonó en los brazos del Padre desde que se encarnó en María Santísima. Y justo en la cruz nos lo recuerda, ya que Ibex estaba a punto de expirar, pues dijo, ¿verdad? En tus manos, en tus brazos, encomiendo mi espíritu, diciéndonos, enseñándonos que él nunca se bajó para nada. Él, todo el evangelio, su tema de enseñanza fue el reino, ¿verdad? De los cielos, de su Padre, que ahora nosotros sabemos que es el reino de la divina voluntad. Entonces, eh, mucha enseñanza en el Evangelio, desde el Evangelio para este punto de ahorita. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Jesús nos habla tanto en el Evangelio San Lucas 10 por ahí, de que busquen el reino de Dios y su justicia, y lo demás se nos dará por añadidura. O, ay, Jerusalén, cuántas veces te quise arropar como la gallina arropa sus pollitos, ¿verdad? Y pues tantos ejemplos así tiernos, o sea, hay muchos, ¿no? Sí, sí, En que Jesús nos hace ver que Él está con nosotros, al pendiente de nosotros, con una ternura de imaginarnos eh, una gallina arropando a sus pollitos y no teman, pequeñitos míos, porque a mi Padre le ha placido daros el reino y muchas frases así que como bien dices, hay actos de escoria que Jesús también los vivió en su humanidad, ¿verdad? Entonces él entiende que yo, pues si me enfermo, tengo que ir al médico, es mi deber obedecer al médico, digo, siempre y cuando no caiga en el pecado sí, ese sí. medicamento, ¿verdad? Eh, y hacer caso, obedecer, pero dejarle todo a Dios en su voluntad, Hacer, como porque digo yo, hacer lo que te toca hacer. O sea, lo sí, que te sí, toca, porque llegará un día en, perdón, en que tu problema no se va a resolver. Y ahí es donde se nos va a probar. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención cuando Jesús dice que Él ya pasó la prueba por nosotros, los hijos de su voluntad, que lo único que nos deja es no salirnos de su voluntad. Y, y pues eso es, como bien dices, lo que nos toca, lo único que nos está dejando. Entonces, entre esas preocupaciones cotidianas y, y pues esas tentaciones de estar haciendo reflexiones, juicios para los demás, para nosotros, y, y sobre todo en el tema en que estamos queriendo vivir en divina voluntad, pues definitivamente nos dañan. Y nos dañan a nosotros. En una lectura leí, pero no me acuerdo en qué volumen, a ver si tú te acuerdas, que un acto hecho en la divina voluntad se convierte en tres abrazos. El primer abrazo es para Dios, definitivamente. El segundo abrazo es para todas las criaturas. Ya ves cuando dice, entra en mi querer y ahí me encontrarás a mí y a todas las criaturas y abrazando todo y a todos. Bueno, ese segundo abrazo es para las criaturas y el tercer abrazo es para ti que lo estás haciendo, ¿no? Entonces, eh, pues retomando, en esas preocupaciones que nos atacan cotidianamente por lo regular, no nos faltan. En primer lugar, yo en lo personal, en mi historia muy personal, que todos tenemos así únicos e irrepetibles, yo lo tomo así como una materia que Dios me da dando para reparar.
me repara primeramente a mí, ¿sí? Y esa reparación que hace en mí me motiva a que yo me meta en su divino querer, donde encuentro a todos con una misma situación de la que yo estoy pasando, los abrazo, reparo por eso, ¿sí? Y, y, y le llevo la gloria completa y cumplida al Padre, la correspondencia de amor completa, divina, y, y bueno, pues eso, para mí, todas esas cositas, como tú dices, tienen una línea que las divide hasta dónde Jesús lo quiere y hasta dónde no lo quiere, porque a nosotros nos saca, nos separa de él. Y, Nos roba la paz, ¿no? Nos saca ah, por completo exacto, de la divina voluntad. Yo, exacto. cuando nos atacan, ¿verdad? Esas reflexiones personales o esos pensamientos o esas situaciones que todos tenemos en nuestra vida, ¿no? Que están Ajá, ahí. El problema físico, económico, sentimentales, de todo índole. Jesús dice, ¿verdad? Que en la divina voluntad nuestra vida ha terminado. Entonces yo pienso sí, que todo se trata de dejar que sea Él, sí, que comience a vivirlo en nosotros y nosotros como quitarnos, ¿no? Yo digo como me quito del medio. Un ejemplo, sí, yo tengo una preocupación, bueno, con mi hijo. Y bueno, pues estoy preocupada, estoy pensando, entonces a mí me viene a la mente eso y digo, mira, mi vida en la divina voluntad ha terminado, me quito del medio. Entonces, si estoy viviendo esto, es como tú lo has explicado, pues eso está permitiendo que yo viva esto para reparar por el sufrimiento que provocan los hijos a las madres o la madre a los hijos, y lo uso entonces como materia, ¿no? Como materia prima para reparar. Y le digo a Jesús, esto no es mío, no me pertenece a mí, tú lo quieres vivir en mí. Y ya está. Claro, mucha gente que seguramente tú también te encontrarás en los grupos que te preguntan y te dicen, bueno, yo estoy pensando en determinada situación y me fundo en Jesús y uno de mis pensamientos es lo de Jesús y le digo, Señor, te amo, te adoro, pero los pensamientos siguen, no se me van. Sí, porque no es como por arte de magia. No es que yo digo, ay, uno mis pensamientos a los tuyos, Jesús, y ya empiezo a tener pensamientos divinos, pensamientos de paz. No, muchas no, veces los pensamientos siguen, ¿verdad? sí, porque te está latiendo ahí la pena, el dolor o la mortificación, lo que sea. Sí, Ujú. sí, un trabajo que el Señor va haciendo, ¿no? Y hasta de apegos, ¿verdad? Apegos materiales, apegos personales, apegos de toda índole. Sobre todo, mira, yo creo que en nosotros tiene que crecer la confianza en Dios, ¿no? De saber, primero, que Dios no va a permitir nada que suceda en nuestra vida que nos aparte de la fe, ¿no? Y como dice la palabra, Exacto, todo lo puedo en Cristo exacto. que me fortalece, todo lo puedo Sí, en Cristo sí. que me fortalece. Y lo dice San Pablo, ¿no? ¿Qué me va a apartar a mí del amor de Dios? ¿Qué me va a apartar? ¿El hambre, la enfermedad? No, porque ese amor no solamente está fuera de nosotros, en todo lo creado, sino también está Ujú. dentro de nosotros. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? Uno puede decir, bueno, que me muera, pero si uno lo empieza a ver desde la mirada divina, empieza a darse cuenta, al contrario, que en nosotros tiene que crecer ese deseo, Sí, ese llorar ir al sí. cielo, ¿no? Exacto, 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 sí. Pues fíjate que este tema se me hace importantísimo porque a todos nos pasa. A mí en lo personal se me hizo muy bueno repasar esto de confiar en Dios, confiar en Jesús eh, y creerle, ¿verdad? Porque pues también, como Él nos dice, vivir en mi voluntad es fácil porque lo hago todo casi yo. El casi me toca a mí. Es mi disposición, mi confianza, mi fe y, y pues todo lo que me va a tener unida a Él, ¿verdad? Como tú dices, de no perder la paz. Así que, Y pues estar sí, como cera blanda, ¿no? Dice la palabra, como cera blanda, sí,
moldeable. así, A veces le decimos, y seguro tú has oído esta canción que dice, rompe mi vida, Señor, no la voy a cantar porque tengo una voz horrorosa, pero dice el Señor, sí, "Ah, rompe mi vida, Señor, hazla de nuevo, como barro en manos del alfarero". Pues sí, eso es sí, lo que está haciendo el Señor. Tú lo decías al principio, queremos vivir en la divina voluntad, queremos el don, vamos a vivir ese proceso de purificación. Y entonces así estamos muy es. animados cantando, rompe mi vida, Señor, y rompe mi vida, pero cuando ocurre de verdad, entonces nos desesperamos, ¿no? Es que es verdad. Exacto, exacto. Fíjate que hay el acto de contrición de que nos enseñó Luisa. Yo lo repetía y lo repetía, ahora sí que como el periquito. Un día que me cayó el 20 de lo que yo estaba diciendo, dije, ¿qué? O sea, la virtud creadora, ¿no? En la palabra, eh, cuando dice que nos conceda el dolor de su amargura, dolor tan grande e intenso que te hizo sudar sangre, dije, ¿qué le estoy pidiendo a Jesús? Le estoy pidiendo que me conceda el dolor de su amargura, de mis pecados, que le hizo sudar sangre, ¿no? Y al decirlo, lo estás pidiendo y Jesús te lo está concediendo. Y te lo está Entonces, concediendo, y te lo está concediendo a sorbos, ¿eh? sí, Porción, a gotitas, exactamente, exacto. pero como tú dices, cuando te cae el 20 de lo que estás pidiendo, te das un pasito atrás y, y bueno, no lo he dejado de repetir, porque yo sé que al decirlo, pues justamente estoy pidiéndole a Jesús Claro. que me purifique, que no me deje de purificar hasta que sea su voluntad llevarme, porque son cosas que están medio así misteriosas entre la bruma, que a veces nuestro ego, nuestro yo, no nos deja ver con claridad, ¿no? Yo me acuerdo de una persona en un grupo que fui, eran nuevos, y estas personas pues ¿cómo te quiero decir? Bueno, personas de un nivel elevadito, ¿no? Con muchos Y cuando hablé, conocimientos no, elevado económicos. materialmente, Ah, económico. Y cuando tocamos el tema, porque era la introducción de que era importantísimo el requisito de reconocer nuestra nada delante de Dios, que somos nada, solo Dios es todo. No podemos nada, solo Dios lo puede en mí. Y no sabemos nada, Dios lo sabe todo. Me acuerdo que esta persona, y muy elegante, muy fina, ¿verdad? Me dijo, ay, no, Guille, es que tanto dinero que yo he gastado en cursos de autoestima, de reconocer mi valor en mí, en mis hijas, y lo que tú me vienes a decir que es requisito para entrar en la divina voluntad, dice yo no lo acepto. Y creí que estaba bromeando, ¿eh? Y pues no, nunca regresó. Entonces, pues desde ahí nos damos cuenta de verdad que somos nada y que todo lo que creemos que somos, que hemos construido, que hemos edificado en nuestro interior y en nuestro exterior también,
pues debe ser purificado. Nos ha costado, mientras vivíamos en el mundo, sostenernos así en un nivel, nos ha costado muchísimo, pero cuando empiezas a leer libros de cielo, cuando empiezas a conocer a Adán, luego al alma de María Santísima, el alma misma de Jesús, verdadero hombre, el alma de Luisa y todo lo que Jesús pide para las almas que querramos vivir en su querer, pues te cae el 20 que todo eso, por supuesto, tiene que ser purificado. Y nos tienen que purificar así a rebanaditas, porque si nos quisieran purificar de golpe, pues nadie sobreviviría, ¿verdad? Dice Y Jesús. además todas las arenitas, los polvitos que vamos agarrando, aunque ya le hayamos dicho sí a Jesús en el pie, aún así se nos van pegando impurezas, cositas, polvitos, ¿verdad? Y Jesús nos tiene que ir purificando constantemente. Y ya ves que Él lo dice. Este oficio no se lo dejo ni a mi Madre bendita ni a los santos ángeles. Lo hago yo personalmente. Y Él lo dice cuando le está lavando los pies a Judas, ¿no? Entonces, pues eso, cuando nos vengan preocupaciones, como tú dices, salvando la línea de lo que es escoria, ¿verdad? O de lo que es necesario a la vida, estar atentos, constantes, fieles y atentos. A ver, esto es purificación, no lo puedo rechazar, es algo bueno para mí porque me va a adelantar, yo no sé cuánto, pero sé que me va a adelantar en el camino que me lleva Jesús a la meta de llegar al acto incesante, ¿verdad? Mientras yo me esté deteniendo en esas eh, preocupaciones, pues me voy a estar frenando. Tengo Y, que relajarme, reconocer que Jesús me quiere purificar y al purificarme a mí me deja en mi mente, en mi corazón, en las potencias de mi alma, pues materia para agradecer y al mismo tiempo abrazar todo y a todos y estar reparando de lo que yo estoy padeciendo, que las penas que me llegan, pues de alguna manera la podemos tomar como consecuencias, ¿no? Consecuencias de algo. Y entonces, y aunque no le encontremos razón, es que me pasa esto, pero no sé por qué, no sé por qué, yo no lo motivé, porque estoy viviendo esta humillación o qué sé yo. Jesús sabe, y Jesús lo sabe y eso nos basta, y ¿verdad? usarlo, Guille, ¿verdad? Como, Usarlo como, sí, como ese consuelo para Jesús, esa reparación. Luisa, exacto, en las horas de la pasión, dice Luisa, ¿verdad? Ella va describiendo y le arreglaba los cabellos, le limpiaba la sí, sangre. Y sí, muchas veces nosotros decimos, bueno, pero eso lo hace Luisa, pero nosotros, ¿cómo podemos hacerlo? Pues precisamente de esta manera, ¿no? Usando sí, esa situación, sí, ese sufrimiento, usándolo como materia prima para, en esa misma situación que yo estoy viviendo, pues yo decirle al Señor, pues mira, te amo, te adoro, te bendigo, te glorifico, te quiero reparar por todo aquello que viven esto mismo y lo que hacen es, pues, sí, sí. blasfemar, ¿no? Y ir contra de Dios. Y mira, yo te quiero hacer una pregunta a ti, Carlina, una pregunta muy específica de algo que es muy cotidiano. Pareciera que no, pero vamos constatando que así es. Si tú tienes un hijo homosexual, es una suposición, ¿tú qué puedes hacer? Es un sufrimiento tremendo, todavía no se sabe si por qué es esa situación, pero eso te jala mucho a estar reflexionando. A ver, fui yo,
porque me divorcié o porque no llevamos una buena vida como matrimonio, como familia, o lo descuidé. Y eso te jala mucho, mucho estar reflexionando. Yo Mira, sé que el conozco. final, mande, No, termina, Guille, termina la idea. Sí, sí. digo, yo sé que al final, nosotros, a quienes nos ha llamado a vivir este día, pues se lo dejamos en manos de Jesús, ¿verdad? Pero mientras está viviendo esa situación, ¿tú qué aconsejas? Porque lo que hay que hacer es, ya sabemos, Sí, reparar a sí. Jesús, Sí, mira, compadecer a Jesús, amarlo, etcétera. Pero, o sea, ¿tú qué dices en este tema? para una Sí, familia creyente católica trae un sufrimiento grande en ese momento. Pero mira, yo te voy a decir algo, desde mi humilde opinión. La persona que vive esto, que tiene un hijo homosexual y va conociendo la divina voluntad, la misma divina voluntad va a suplir, o sea, te va a suplir de lo que te hace falta a ti. Te va a suplir de paz, de sosiego, de confianza, de amor. Claro, mientras esa divina voluntad te va supliendo todo lo que a ti te hace falta para tú vivir esa situación, tú tienes que disponerte, ¿no? Y entonces, pues tú tienes que hacer lo que te toca. ¿Y qué dice Jesús en los libros del cielo? Pues dice, aprende a obrar a lo divino. Yo me he donado, yo me he dado todo, ahora te toca a ti. Seguro te acuerdas de esa lectura, yo no tengo la fecha, luego la pongo aquí ajá, en sí, pantalla, donde Jesús le dice a Luisa, te toca a ti ahora, toma mi sangre, toma mis llagas, hazla de magnánima. Y mientras el alma va haciendo ese trabajo, de decir, bueno, Jesús, esto lo vivo en ti y yo quiero tomar tu sangre preciosa para lavar con ella a todas las criaturas, desde la primera hasta la última, que viven estas desviaciones, a toda la familia. Tomo tu llaga, Jesús, para vestir con ella a todos los padres, a todas las madres que tienen hijos en esta situación. Mientras tú vas haciendo eso, la divina voluntad es como si te estuviera, ¿cómo lo digo? Como inyectando paz, ujú. inyectando gozo, inyectando amor. Pero está muy clara. Porque tú lo que haces es, ¿sabes lo que haces? Que elevas tus pensamientos. Ya no te concentras en la situación de decir, Dios mío, mira lo que estoy viviendo con este hijo, con el que tiene que ser una situación muy dolorosa, muy dolorosa. Yo creo que hasta más que bueno, no sé, no voy a compararlo con nada, pero tiene que ser una situación muy dolorosa. Pero tú lo que haces es, en vez de centrarte en por qué me toca a mí, por qué fallé, porque eso puede pasarnos, ¿no? De ese cargo de conciencia y Exacto. de esa Y te culpa. concentra en ti. Ujú. Pero si pasara, ¿verdad? Y te llega esa culpa, puede ser, estamos poniendo ese ejemplo, pero puede ser que sea un hijo drogadicto o que sea un Delincuente. delincuente, ¿no? O que sea un Ujú. delincuente. Nos puede caer esa misma, o sea, podemos sentir esa misma situación de ¿en qué fallé? ¿Qué fue lo que hice Sí, mal? Pues inmediatamente te llega ese pensamiento, porque a veces son pensamientos que no se van a ir de una vez, sino que muchas veces, porque no, el acto de fusión es un acto de magia, ¿no? Que se va a quedar ahí. Entonces lo que tenemos que hacer es usarlo. Pues mira, Jesús, yo estoy sintiendo esto, estoy sintiendo mucha culpabilidad, me estoy sintiendo mal porque pienso que fallé, pues eso mismo que yo, mi materia prima es lo que yo siento. Pues esto que yo estoy sintiendo, Jesús, tómalo como reparación por todas las madres o todos los padres que sienten lo mismo que yo, pero al contrario, te reniegan, te blasfeman y por aquellos que aceptan muchas situaciones, ¿no, Guille? Bueno, sí. eso es lo que, Clarísimo, clarísimo, porque aparte, pues ya no nos ayuda nada, por decirlo así, ante un problema así, de que ya las leyes y, en fin, ya todo mundo aprueba eso. Por eso te decía, ese es una preocupación, una mortificación un poco más, ¿cómo te diré?, frecuente de lo que antes era, ¿no? Entonces, pues mira, Jesús me inspiró a hacerte esa pregunta. Yo creo que a muchos nos va a ayudar porque hay
preocupaciones, reflexiones personales leves, cotidianas, pero hay unas pues más fuertes que como tú dices, se instalan en tu alma, en tu mente, esos pensamientos que eh, pues que no dejan a Jesús poder obrar en ti. Y eso es lo que el enemigo quiere, ¿no? Que te estés mirando a ti misma y te olvides de que Jesús, como Él nos dice, yo soy el único que merece ser amado. Entonces, confiar en Él y que, pues Él sabrá acomodar todas las cosas, ¿verdad? Él sabrá acomodar todas las cosas y por qué permite que en determinadas familias se viva determinada situación, ¿sí? Porque Así es, no todos vamos a vivir las mismas pruebas, no todos vamos a vivir las mismas claro, dificultades, ¿no? claro. Sí, es lo que te comentaba del tercer fiat, que a mí me queda claro que es tu fiat personal y cada quien tiene su historia, su temperamento, su ambiente de vida, etcétera. Así que por eso todo debe ser entre Jesús y tú, se Y tú, acercanísimo. como dice la Virgen en la Reina del Cielo, que dice, te voy a dar el secreto de la felicidad. El secreto de la felicidad es que tú pienses que solo tú y Jesús están en el mundo. Sí, exacto, porque no, ahí no puede entrar a alguien más, porque, pues sí, Jesús y tú. Pero, Exactamente. ay, pues, qué maravilloso que hayamos platicado este tema. A mí me encantó, me sirve muchísimo, me ratifica muchas cosas y me anima a estar consciente de estar quitando las cosas que nos estorban para que Jesús trabaje en nuestra alma, ¿verdad? Que Y, nos llegue. ¿Mm? y aquellos que están conociendo la divina voluntad, que llevan muchos años o que están comenzando, la divina voluntad te va a dar todo lo que tú necesitas para eh, vivir la situación que el Señor quiera. que se Entonces, presenta. miedo no podemos tener, ¿no? Claro, y ahora se ratifica más que nada es casual, nada es al azar. Como dice en el Evangelio Jesús, ni la hoja de un árbol se cae sin la voluntad de Dios. Y todo lo que dice Jesús es vigente, vigente en todo momento. Entonces, todo lo que nos pasa, dijera San Pablo, todo nos pasa para nuestro bien. Y acá, en lo que estamos viviendo, pues ahora, del tercer día, pues todo lo que nos pasa nos lleva a ese estado de vida que Jesús nos quiere, ser divinizado, ser fruto completo de su redención y llegar a ser ese acto incesante, ¿verdad? Llegar a ese cuarto grado que Dios nos conceda, Dios pues lo llegar. quiera, sí, sí. Sí, seguimos sus indicaciones, sus recomendaciones. Y por último, Carlina, antes de despedirnos, ¿recuerdas que Jesús le dice a Luisa, hija mía, lo que te recomiendo es el espíritu de oración continua? ¿Te acuerdas cuando dices, como sea con el corazón, con la mente, ¿verdad? Con la O imaginación? con la simple intención, exactamente. Ajá, de estar conversando el alma conmigo y ya dice lo que pasa, ¿no? Que el demonio queda ahí, se estrella ahí, en fin, y huye frustrado en las insidias con las que quería dañar esa alma. Cuando nos lleguen así agobios, problemas, preocupaciones, en fin, cosas muy personales que nos absorban, pues una medida muy buena es conversar con Jesús. Ahí el enemigo huye frustrado, dice, queda estrellado y huye frustrado en las insidias con las que quería dañar a dicha alma. Entonces, pues sí, Dios quiera nos ayude en nuestra memoria no olvidar todo esto.
y tenerlo presente. Es muy difícil cuando tienes un problema que se te presente en todas estas verdades. Como decimos, se vale decir ouch cuando llega el dolor, ¿no? Pero enseguida reaccionar y conversar con Jesús y amarlo, compadecerlo, Y alabarlo, confiar, y agradecerlo confiar, y confiar en él. y Así es, confiar. Yo pienso que todo parte de ahí, ¿verdad? De confiar, así confiar que es. esta voluntad divina te va a dar lo que necesitas en ese momento para la prueba que te toque llevar. Te va a suplir, no te va a fallar, no te va a fallar. Así Guille, yo feliz, es. encantada de que hayamos estado conversando, Sí, ¿no? yo De un tema tan también, yo importante. también. Sí, cómo no, y tan Así, actual. así que muchas gracias. Que Dios te bendiga, sí, por tu disposición, por tu entrega, que te dé la gracia de vivir la divina voluntad, de vivir el don de la divina voluntad desde aquí, desde Sí, la tierra. sí, sí, Dios te conceda tu deseo. Un Y, abrazo, Guille. ¿verdad? Y para ti también, y mi deseo para ti es el mismo, ¿eh? Fíjate, Siempre en el fiat. fíjate. Mi nombre es Jorgelina, vivo en Argentina y bueno, conozco la Divina Voluntad hace unos 3 años, que llegó a mi vida después de haber escuchado La Reina del Cielo, un audiolibro por YouTube, en esa búsqueda que uno tiene, en esa sed de Dios, de querer seguir conociendo más a Jesús para poder amarlo más. Bueno, llegó providencialmente de la mano de María, la Reina del Cielo, y me cautivó. Empecé con la lectura del libro, a conocer, a profundizar y realmente maravillada. Es como la frutilla del postre de nuestra fe, digo yo, ¿no? Es lo que viene a dar plenitud a lo que es toda la iglesia y el conocimiento de Dios y de Jesús. Y quería compartir con ustedes qué es lo que me trajo a mi vida diaria la divina voluntad. El conocimiento que Jesús le dice a Luisa de que todo lo que nos pasa en la vida, sea bueno o malo, es una especialidad del amor divino, le dice Jesús a Luisa. Y bueno, que cuando uno toma conciencia, cuando uno conoce esa verdad divina y toma conciencia, es como que desaparecen de la vida el por qué a mí, el para qué a mí, por qué esta situación. Desaparecen todas esas preguntas y realmente uno se abandona en lo que cada día propone, ¿eh? Es como que uno se levanta y dice, bueno, que sea lo que vos quieras, como vos quieras, porque sabe que todo es una especialidad del amor divino de Dios. Entonces es como que llena de paz el corazón y cambia completamente la visión de todo, ¿no? Es una visión divina de las cosas. Dejamos de verlo de un modo humano y tenemos esa visión, esa luz divina que nos permite descubrir el fondo de las cosas. Así que en definitiva a mí me trajo mucha paz y eso de poder abandonarme y bueno, levantarme todos los días y decirle a Jesús, como dice Ratatouille en la película, sorpréndeme, a ver qué me va a deparar este día. Y fundida en Él, afrontar lo bueno, lo malo, como Él quiera, cuando Él quiera, porque Él sabe lo que hace. Así que bueno, era eso lo que quería compartir con ustedes.